7. ¿Qué cantidad de líquido amniótico es normal al final del embarazo? C. 800 a 1000 ml. Repaso conceptual. 1. Líquido amniótico. Es el fluido que rodea al feto durante el embarazo, dentro del saco amniótico. Cumple funciones esenciales: protección contra traumatismos, mantenimiento de la temperatura, desarrollo pulmonar y músculo-esquelético. 2. Variación del volumen durante el embarazo. Aumenta progresivamente hasta las 32 a 34 semanas, alrededor de 800 a 1000 mililitros. Luego disminuye ligeramente hacia el final del embarazo, semana 40, pero se mantiene en un rango de 600 a 800 mililitros. Algunas fuentes consideran hasta 1000 mililitros como normal. Después de la semana 40 puede reducirse más. 3. Respuesta correcta. La opción C, 800 a 1000 ml, es la que mejor se ajusta al volumen normal al final del embarazo, aunque en la práctica cerca del término puede estar en el límite inferior, 600 a 800 mililitros. En contextos de exámenes, se considera estándar 800 a 1000 mililitros para el tercer trimestre / final del embarazo. 4. ¿Por qué no las otras opciones? A. 50 a 100 mililitros, muy bajo, corresponde a oligohidramnio severo. B. 400 a 600 mililitros, por debajo de lo normal, oligohidramnios. Y D. 1200 a 1500 mililitros, excesivo, polihidramnios, puede asociarse a malformaciones o diabetes gestacional. Líquido amniótico. Y producción y composición. 1. ¿Cuáles son las dos principales fuentes de producción del líquido amniótico a lo largo del embarazo? Primer trimestre. Ultrafiltrado del plasma materno a través de la decidua y membranas fetales. Segundo y tercer trimestre. Orina fetal, principal fuente, y secreción pulmonar fetal. 2. ¿Qué componente de la composición del líquido amniótico aumenta significativamente con la edad gestacional? La concentración de urea y creatinina, debido al aumento de la producción de orina fetal, lo que refleja la maduración de la función renal. 3. Menciona dos funciones principales de los pulmones fetales en relación con el líquido amniótico. 1. Secreción de líquido pulmonar fetal, que contribuye al volumen total. 2. La inhalación y exhalación del líquido amniótico es crucial para el desarrollo y maduración pulmonar. 2. Volumen y regulación. 4. ¿Cuál es el rango de volumen normal de líquido amniótico al final del embarazo? Término. Entre 800 y 1000 mililitros. 5. ¿A qué edad gestacional se alcanza el pico máximo de volumen de líquido amniótico? Alrededor de la semana 34 a 36. Después de este punto, el volumen comienza a disminuir gradualmente. 6. ¿Cuál es el mecanismo principal por el cual el feto regula el volumen de líquido amniótico? La deglución fetal. El feto traga líquido amniótico, que es luego absorbido por su tracto gastrointestinal y eliminado a través de la placenta hacia la circulación materna. 7. Nombra dos factores que influyen en el equilibrio dinámico del líquido amniótico. 1. Producción, orina fetal y secreción pulmonar. 2. Eliminación, deglución fetal y reabsorción a través de las membranas. 3. Alteraciones del volumen. 8. Define oligohidramnios. Es la disminución patológica del volumen de líquido amniótico, índice de líquido amniótico, ILA, 5 centímetros o bolsillo máximo, 2 centímetros. 9. ¿Cuáles son dos causas maternas o fetales comunes de oligohidramnios? Causas maternas: ruptura prematura de membranas, PROM, preeclampsia. Causas fetales: anomalías renales o del tracto urinario, agenesia renal, obstrucción, restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. 10. ¿Qué complicación pulmonar se asocia frecuentemente al oligohidramnio severo y prolongado? Hipoplasia pulmonar, debido a la compresión física del útero sobre el tórax fetal y la falta de espacio para el desarrollo y movimiento respiratorio normal. 11. Define polihidramnios. Es el exceso patológico de líquido amniótico, ILA, 24 centímetros o bolsillo máximo, 8 centímetros. 12. Nombra dos causas fetales comunes de polihidramnios. 1. Alteraciones que impiden la deglución fetal. Atresia esofágica, atresia duodenal, anomalías del SNC.
2. Situaciones con aumento de la diuresis fetal. Diabetes materna mal controlada, síndrome de transfusión fetofetal en gemelares. 13. ¿Cuál es una complicación obstétrica común del polihidramnio severo? Parto pretérmino, debido a la sobredistensión uterina, y rotura prematura de membranas. 4. Evaluación y diagnóstico. 14. ¿Cuál es el método ecográfico más utilizado para la evaluación cuantitativa del líquido amniótico? El índice de líquido amniótico, ILA. Se mide la suma de los bolsillos verticales más profundos en los 4 cuadrantes del útero. 15. ¿Cuáles son los valores normales del índice de líquido amniótico, ILA, a término? Un ILA entre 5 y 24 centímetros se considera normal a término. 16. ¿Qué diagnóstico ecográfico se establece si el bolsillo vertical único más profundo del líquido mide menos de 2 centímetros? Oligohidramnios. 17. ¿Qué diagnóstico ecográfico se establece si el bolsillo vertical único más profundo del líquido mide más de 8 centímetros? Polihidramnios. V. Implicaciones clínicas y manejo. 18. ¿Por qué la presencia de meconio en el líquido amniótico puede ser un signo de sufrimiento fetal? Porque la hipoxia fetal puede provocar una relajación del esfínter anal, con la consecuente liberación de meconio. Además, la hipoxia puede generar jadeos fetales, aspirando el líquido meconial y provocando el síndrome de aspiración meconial al nacer. 19. Menciona un estudio diagnóstico que se puede realizar con una muestra de líquido amniótico obtenida por amniocentesis. El cariotipo para diagnóstico de anomalías cromosómicas. También el estudio de madurez pulmonar fetal, relación lecitina/esfingomielina. 20. ¿En qué situaciones se puede considerar la amnioinfusión como tratamiento? En casos de oligohidramnio severo, especialmente con ruptura de membranas, para prevenir la hipoplasia pulmonar y compresión del cordón umbilical, o para diluir meconio espeso durante el trabajo de parto. 21. ¿Cuál es una indicación común para realizar una amnioreducción? En el polihidramnio sintomático materno, disnea, dolor abdominal intenso, o para reducir el riesgo de parto pretérmino por sobredistensión uterina. 8. En los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfatasa puede producir a. Hipoglicemia intensa y debilidad muscular. Consecuencias de la deficiencia. 1. Hipoglucemia de ayuno, sin liberación de glucosa hepática. 2. Acumulación de glucosa 6-fosfato. Se desvía a glucólisis, lactato, acidosis láctica. Se desvía a vía de pentosas fosfato, aumenta NADP. Estimula lipogénesis, hipertrigliceridemia, hígado graso. 3. Hiperlipidemia, aumento de síntesis de ácidos grasos y VLDL. 4. Hiperuricemia, por degradación de ATP en condiciones de hipoglucemia y competencia de excreción renal con lactato. Análisis detallado de las opciones. A. Hipoglicemia intensa y debilidad muscular. Marca de verificación gruesa blanca correcto. Hipoglucemia severa en ayuno. La debilidad muscular puede ocurrir por falta de glucosa en sangre, aunque el músculo puede usar otros sustratos. La hipoglucemia global afecta función muscular y nerviosa. B. Se intensifica la producción de ácidos grasos con la glucosa. Correcto en esencia. La acumulación de glucosa 6-fosfato aumenta piruvato, acetil-CoA, lipogénesis. Aunque la glucosa sanguínea es baja, el sustrato intracelular, G6P, está alto y deriva a ácidos grasos. C. En hígado y músculo se inactiva la glucogenólisis. Incorrecto. La glucogenólisis no está inactivada, la enzima limitante es la glucógeno fosforilasa, que funciona. El problema es el último paso, G6P, glucosa. Además, la glucosa 6-fosfatasa no existe en músculo, por lo que la afirmación es doblemente falsa. D. Se produce anemia por la degradación de los eritrocitos. Incorrecto. La anemia hemolítica se asocia a deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD, no de glucosa 6-fosfatasa. Los eritrocitos no tienen glucosa 6-fosfatasa, su ausencia no los afecta directamente. Deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, enfermedad de von Gierke. Fisiología normal de la glucosa 6-fosfatasa. 1. ¿Qué enzima es deficiente en la enfermedad de von Gierke?
Glucosa 6-fosfatasa. 2. ¿En qué órgano se expresa principalmente la glucosa 6-fosfatasa? Hígado, riñón e intestino. 3. ¿Cuál es la función principal de la glucosa 6-fosfatasa? A convertir glucosa 6-fosfato a glucosa libre, permitiendo su liberación a la sangre. 4. ¿Por qué la glucosa 6-fosfatasa es esencial durante el ayuno? Porque es la única enzima que puede producir glucosa libre a partir de glucosa 6-fosfato para mantener la glucemia. 5. ¿Qué dos procesos metabólicos dependen críticamente de la glucosa 6-fosfatasa? Glucogenólisis y gluconeogénesis. Consecuencias metabólicas de la deficiencia. 6. ¿Por qué se produce hipoglucemia de ayuno en esta deficiencia? Por la incapacidad de liberar glucosa libre desde el hígado al torrente sanguíneo. 7. ¿Cómo afecta la deficiencia a la glucogenólisis hepática? La glucogenólisis produce glucosa 6-fosfato, pero no puede convertirse a glucosa libre. 8. ¿Qué ocurre con la gluconeogénesis en estos pacientes? Se produce glucosa 6-fosfato pero no puede liberarse como glucosa libre. 9. ¿Por qué se produce acidosis láctica? Acumulación de glucosa 6-fosfato que desvía metabolitos hacia la glucólisis anaeróbica. 10. ¿Qué sucede con los niveles de lactato en sangre? Se elevan significativamente, acidosis láctica. 11. ¿Por qué se produce hiperlipidemia en estos pacientes? Aumento de la lipólisis para obtener energía alternativa debido a la hipoglucemia. 12. ¿Qué tipo de hiperlipidemia característica se observa? Hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. 13. ¿Por qué se produce hiperuricemia? Acumulación de glucosa 6-fosfato inhibe la salida de exosasas, aumentando la ruta de las pentosas fosfato y la producción de purinas. Manifestaciones clínicas. 14. ¿Cuáles son las 3 manifestaciones clínicas principales? Hipoglucemia severa, hepatomegalia, retraso del crecimiento. 15. ¿Por qué se produce hepatomegalia? Acumulación excesiva de glucógeno en el hígado. 16. ¿Qué causa el retraso del crecimiento? Hipoglucemia crónica y alteración del metabolismo energético. 17. ¿Por qué presentan abdomen prominente? Por la hepatomegalia masiva. 18. ¿Qué síntomas neurológicos pueden presentar? Letargia, convulsiones y coma por hipoglucemia severa. 19. ¿Por qué pueden presentar gota a edades tempranas? Por la hiperuricemia crónica. 20. ¿Qué complicación renal puede desarrollarse? Nefropatía por acumulación de glucógeno en túbulos renales. Diagnóstico y hallazgos de laboratorio. 21. ¿Qué prueba de provocación es diagnóstica? Prueba de glucagón en ayunas. No hay respuesta glucémica. 22. ¿Qué hallazgos en ayuno son característicos? Hipoglucemia, acidosis láctica, hiperuricemia, hiperlipidemia. 23. ¿Por qué la prueba de glucagón es plana en ayunas? Porque el glucagón estimula la glucogenólisis pero no puede producir glucosa libre. 24. ¿Qué muestra la biopsia hepática? Acumulación excesiva de glucógeno y grasa. 25. ¿Cómo se confirma el diagnóstico definitivo? Medición de la actividad enzimática en hígado o por estudios genéticos. Tratamiento y manejo. 29. ¿Cuál es la base del tratamiento nutricional? Alimentación frecuente con carbohidratos complejos y almidón de maíz crudo. 30. ¿Por qué se usa almidón de maíz crudo? Proporciona liberación lenta de glucosa durante varias horas. 31. ¿Qué restricciones dietéticas son importantes? Evitar fructosa y lactosa, se convierten en glucosa 6-fosfato en hígado. 32. ¿Qué medicamentos se usan para la hiperuricemia? Alopurinol. 33. ¿Cómo se maneja la hiperlipidemia? Con fibratos y estatinas si es necesario. 9. ¿De cuál de los siguientes iones depende principalmente el gradiente de concentración del potencial en reposo de una fibra nerviosa mielinizada? C, K+. Análisis y repaso conceptual. 1. ¿Qué es el potencial de reposo? Es la diferencia de voltaje, alrededor de menos 70 MV, que existe a través de la membrana de una neurona cuando no está transmitiendo un impulso nervioso.
El interior de la célula es negativo respecto al exterior. 2. ¿Cómo se genera? Se genera debido a dos factores clave. 1. Distribución desigual de iones. La concentración de los iones es diferente dentro y fuera de la célula. 2. Permeabilidad selectiva de la membrana en reposo. La membrana permite el paso de algunos iones más fácilmente que de otros. 3. Desglose por iones. C, K, potasio, respuesta correcta. Concentración, alto en el interior de la célula, bajo en el exterior. Permeabilidad en reposo, muy alta. La membrana es mucho más permeable al K que a cualquier otro ion en este estado. En mecanismo, los canales de potasio con fugas, leak channels, permiten que los iones K se difundan hacia fuera de la célula, siguiendo su gradiente de concentración. Esta salida de cargas positivas hace que el interior de la célula se vuelva más negativo, estableciendo así el potencial de reposo. Es el principal determinante. D. Na. Sodio. Concentración, alto en el exterior de la célula, bajo en el interior. Permeabilidad en reposo, muy baja. En mecanismo, aunque el gradiente es fuerte, empuja el Na hacia adentro, la membrana en reposo casi no le permite pasar. El pequeño influjo que logra entrar hace que el potencial de reposo sea ligeramente menos negativo de lo que sería si solo dependiera del K, pero no es el principal responsable. A. K superíndice 2, calcio. Concentración, muy alto en el exterior, muy bajo en el interior. Permeabilidad en reposo, prácticamente nula. En mecanismo, no contribuye de forma significativa al potencial de reposo. Su importancia radica en procesos como la liberación de neurotransmisores y la señalización intracelular cuando la neurona está activa. B. HCO, bicarbonato. Es un anión importante para regular el pH, equilibrio ácido-base, pero su permeabilidad y su papel en la generación del potencial de reposo son mínimos comparados con el del K. Potencial de membrana y potencial de acción. Subtema 1. Fundamentos del potencial de membrana en reposo. 1. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? Es la diferencia de voltaje eléctrico, generalmente entre menos 50 MV y menos 90 MV, que existe a través de la membrana plasmática de una célula excitable, como una neurona o miocito, cuando no está transmitiendo un impulso. El interior de la célula es negativo respecto al exterior. 2. ¿Cuál es el valor típico del potencial de reposo en una neurona? Aproximadamente menos 70 milivoltios, MV. 3. Nombra los dos factores principales que establecen el potencial de reposo. 1. La distribución desigual de iones, K, Na, Cl, aniones orgánicos, a ambos lados de la membrana. 2. La permeabilidad selectiva de la membrana a estos iones en reposo. 4. ¿De qué ion depende principalmente el gradiente de concentración para establecer el potencial en reposo? Del ion potasio, K. La alta permeabilidad de la membrana en reposo al K permite que salga de la célula, haciendo negativo el interior. 5. ¿Qué papel juega la bomba Navarra diagonal K en el potencial de reposo? La bomba Navarra diagonal K, que intercambia 3 Na hacia el exterior por 2 K hacia el interior, no genera directamente el potencial de reposo, pero es fundamental para mantenerlo. Lo hace preservando los gradientes de concentración iónicos al expulsar el Na que se filtra y recuperar el K que se fuga. 6. ¿Por qué la salida de K hace que el interior de la célula sea negativo? Porque el K es un catión, ion positivo. Cuando sale de la célula, deja atrás aniones, iones negativos, que no pueden atravesar la membrana, como proteínas y otros aniones orgánicos, lo que resulta en una pérdida neta de cargas positivas en el interior. 7. Explica brevemente la ecuación de Nernst y para qué se usa en este contexto. La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el potencial de equilibrio de un ion específico. Determina el voltaje eléctrico necesario para equilibrar exactamente la difusión de un ion a favor de su gradiente de concentración. Por ejemplo, el potencial de equilibrio para el K, E, es de alrededor de menos 90 MV. 8. Si la membrana fuera permeable solo al K, ¿a qué valor se acercaría el potencial de reposo? Se acercaría al potencial de equilibrio del K, E, que es de aproximadamente menos 90 MV.
9. ¿Por qué el potencial de reposo real, menos 70 MV, es ligeramente menos negativo que el potencial de equilibrio del K, menos 90 MV? Porque la membrana en reposo es ligeramente permeable al Na. La entrada lenta de Na, un ion positivo, despolariza ligeramente la membrana, alejando el potencial de Le y acercándolo ligeramente al potencial de equilibrio del Na. 10. ¿Qué ecuación se utiliza para predecir con mayor precisión el potencial de membrana en reposo cuando se considera la permeabilidad relativa de varios iones? La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, GHK. Subtema 2. El potencial de acción. 11. ¿Qué es un potencial de acción? Es una inversión rápida y transitoria del potencial de membrana, de menos 70 MV a aproximadamente más 30 MV y de vuelta, que se propaga a lo largo del axón de una neurona u otra célula excitable. Es la base eléctrica de la señalización nerviosa. 12. ¿Cuál es el umbral para desencadenar un potencial de acción? Generalmente alrededor de menos 55 MV. Es el nivel de despolarización que debe alcanzarse para disparar el potencial de acción de manera alornada. 13. Describe el principio de todo o nada en relación con el potencial de acción. Una vez que un estímulo alcanza el umbral, se genera un potencial de acción completo con la misma amplitud y forma, independientemente de la fuerza del estímulo. Un estímulo por debajo del umbral no genera potencial de acción. 14. Nombra las 4 fases principales de un potencial de acción. 1. Despolarización, fase de ascenso. 2. Fase de overshoot, sobretiro pico positivo. 3. Repolarización, fase de descenso. 4. Hiperpolarización, o periodo refractario relativo potencial por debajo del nivel de reposo. 15. ¿Qué canales iónicos se abren durante la fase de despolarización y qué ion fluye? Se abren los canales de voltaje de Na de forma masiva y rápida. El Na fluye hacia el interior de la célula, haciendo el interior más positivo. 16. ¿Qué causa la repolarización del potencial de acción? 1. Inactivación de los canales de Na. Dejan de funcionar aunque la membrana esté despolarizada. 2. Apertura retardada de los canales de voltaje de K. El K fluye hacia el exterior de la célula, restaurando la negatividad interna. 17. ¿Qué es la hiperpolarización posterior al potencial de acción y qué la causa? Es un momento en el que el potencial de membrana es más negativo que el potencial en reposo. Ocurre porque los canales de K de voltaje se cierran de forma lenta, permitiendo que salga un exceso de K antes de que la membrana recupere su permeabilidad en reposo. 18. Define el periodo refractario absoluto. Es un breve periodo, de 1 ms, inmediatamente después de iniciado un potencial de acción durante el cual es imposible generar un nuevo potencial de acción, sin importar la fuerza del estímulo. Esto se debe a que los canales de Na están inactivados. 19. Define el periodo refractario relativo. Es el periodo que sigue al refractario absoluto, durante el cual es más difícil, pero no imposible, generar un nuevo potencial de acción. Se requiere un estímulo más fuerte de lo normal. Coincide con la fase de hiperpolarización, ya que la membrana está más alejada del umbral. 20. ¿Por qué los potenciales de acción se propagan de manera unidireccional a lo largo del axón? Debido al periodo refractario. La región del axón que acaba de disparar un potencial de acción está en su periodo refractario y no puede volver a dispararse inmediatamente, forzando a que el impulso avance hacia la región adyacente que aún está en reposo. Subtema 3. Conducción en axones mielinizados vs. no mielinizados. 21. ¿Cómo se propaga un potencial de acción en un axón no mielinizado? Se propaga de forma continua. Cada segmento adyacente de la membrana se despolariza secuencialmente, lo que hace que el potencial de acción avance paso a paso a lo largo de todo el axón. Es un proceso relativamente lento. 22. ¿Qué es la mielina y qué células la producen en el SNC y en el SNP? La mielina es una capa aislante de lípidos y proteínas que rodea los axones. Sistema nervioso central, SNC producida por los oligodendrocitos. Sistema nervioso periférico, SNP producida por las células de Schwann. 23. Explica el concepto de conducción saltatoria. Es el modo en que los potenciales de acción se propagan en axones mielinizados.
El impulso salta de un nodo de Rambier al siguiente, sin despolarizar los segmentos internodos cubiertos de mielina. 10. ¿Qué suceso se asocia con el primer tono cardíaco? D. Cierre de las válvulas AV. Análisis de las opciones. 1. Opción A. Cierre de la válvula aórtica. Incorrecta. El cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, produce el segundo tono cardíaco, S2, no el primero. 2. Opción B. Entrada acelerada de sangre en los ventrículos durante las diástoles. Incorrecta. Esto corresponde a la fase de llenado ventricular rápido en la diástole, pero no genera un tono audible específico. 3. Opción C. Inicio de la diástole. Incorrecta. El inicio de la diástole está marcado por el segundo tono, S2, no por el primero. 4. Opción D. Cierre de las válvulas AV. Correcta. El primer tono cardíaco, S1, se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, al inicio de la sístole ventricular. Sonidos cardíacos. Subtema 1. Conceptos básicos y generalidades. 1. ¿Qué son los sonidos cardíacos? Respuesta. Son sonidos breves y distintivos producidos por el cierre de las válvulas del corazón y el flujo sanguíneo durante el ciclo cardíaco. 2. ¿Cuáles son los dos sonidos cardíacos ARIA ES y cómo se denominan? Respuesta. El primer tono cardíaco, S1, y el ARIA tono cardíaco, S2. 3. ¿Cómo se describe típicamente el ARIA loop-dub? Respuesta. El loop corresponde al primer tono, S1, y el dub corresponde al ARIA tono, S2. 4. ¿Qué evento marca el inicio de la área ventricular? Respuesta. La aparición del primer tono cardíaco, S1. 5. ¿Qué evento marca el inicio de la área ventricular? Respuesta. La aparición del área tono cardíaco, S2. 6. Entre S1 y S2, ¿qué fase del ciclo cardíaco tiene lugar? Respuesta. La área ventricular, contracción y eyección de la sangre. 7. Entre S2 y el siguiente S1, ¿qué fase del ciclo cardíaco tiene lugar? Respuesta. La área ventricular, relajación y llenado de los ventrículos. Subtema 2. Primer tono cardíaco, S1. 8. ¿Cuál es la causa principal del primer tono cardíaco, S1? Respuesta. El cierre y la vibración de las válvulas auriculoventriculares, AV la va área mitral y la va área ricúspide. 9. ¿En qué momento del ciclo cardíaco se produce S1? Respuesta. Al inicio de la C área ventricular, inmediatamente después de la contracción del ventrículo. 10. ¿Qué evento fisiológico inmediatamente precede al cierre de las válvulas AV que genera S1? Respuesta. El aumento de la presión intraventricular por encima de la presión auricular, lo que fuerza el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. 11. ¿Cómo se describe la intensidad y el timbre de S1 en comparación con S2? Respuesta. S1 es típicamente más grave, más prolongado y más in área US2 en la auscultación de la base del corazón. 12. ¿Dónde se ausculta me área 1? Respuesta. Se ausculta me área en el ápex cardíaco, punta del corazón, que corresponde al foco mitral. 13. ¿La va área aórtica participa en la generación de S1? Respuesta. No. El cierre de la va área aórtica es la causa del C área ONO, S2. Subtema 5. Alteraciones de los sonidos cardíacos. 29. ¿Qué puede causar un S1 de mayor intensidad, acentuado? Respuesta. Fiebre, anemia, hipertiroidismo, aumento del gasto cardíaco. Estenosis mitral. Las valvas rígidas pero móviles se cierran con un chasquido fuaria. 30. ¿Qué puede causar un S1 de menor intensidad, apagado? Respuesta. Insuficiencia cardíaca. Bloqueo de rama. Insuficiencia mitral. Las valvas no se cierran por COU área E. Obesidad o enfisema, que amortiguan el SO área. 31. ¿Qué puede causar un S2 de mayor intensidad, acentuado? Respuesta. A2 acentuado. Hipertensión arterial sistémica. P2 acentuado. Hipertensión pulmonar. 32.
¿Qué es un desdoblamiento fijo ES2 y qué patología sugiere? Respuesta. Es cuando la separación entre A2 y P2 no va en la respiración. Es un signo clásico de comunicación interauricular, SIA, debido a la sobrecarga volumétrica constante del ventrículo derecho. 33. ¿Qué es un desdoblamiento paradójico de S2 y qué patología sugiere? Respuesta. Es cuando el componente aórtico, A2, se cierra después del pulmonar, P2, y la separación se acentúa durante la expiración. Sugiere un retraso en la eyección del ventrículo izquierdo, como en un bloqueo de rama izquierda o estenosis aórtica severa. 34. ¿Qué son los soplos cardíacos? Respuesta. Son sonidos prolongados producidos por un flujo sanguíneo turbulento, a menudo debido a válvulas que no se abren, estenosis, o no se cierran, insuficiencia, correctamente. Subtema 6. Integración y correlación clínica. 35. Enumere el orden correcto de los sonidos y eventos durante un ciclo cardíaco completo. Respuesta. 1S1. Cierre de válvulas AV, inicio de la sístole. 2. Sístole ventricular. Eyección de sangre. 3S2. Cierre de válvulas semilunares. Inicio de la diástole. 4S3. Si está presente llenado ventricular rápido. 5. Diástole media. Llenado pasivo. 6S4. Si está presente contracción auricular. 7. Vuelta a S1. 36. Si durante la auscultación se escucha un sonido anormal justo después de S2, ¿cuál es la causa más probable? Respuesta. Es muy probable que sea un tercer tono cardíaco, S3. 37. Un paciente con hipertensión arterial de larga data presenta un S4. ¿Cuál es la fisiopatología subyacente más probable? Respuesta. La hipertensión crónica causa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Un ventrículo hipertrofiado es menos distensible, menos compliant, por lo que la contracción auricular, sístole auricular, fuerza la sangre contra un ventrículo rígido, generando el S4. 38. ¿Por qué en un paciente con estenosis aórtica severa puede presentarse un S2 único o un desdoblamiento paradójico? Respuesta. Porque la estenosis aórtica retrasa significativamente el vaciado y la caída de presión del ventrículo izquierdo, lo que retrasa el cierre de la válvula aórtica, A2. Este retraso hace que A2 se junta con P2 o incluso se cierre después, generando un S2 único o el desdoblamiento paradójico. 11. ¿Qué tendería a reducir la concentración plasmática de potasio al provocar un desplazamiento del potasio desde el líquido extracelular hacia el interior de las células? A. Exceso de insulina. Análisis de las otras opciones. B. Ejercicio intenso. Aumenta el potasio plasmático. En mecanismo, la contracción muscular libera K desde las células al espacio extracelular. En ejercicio intenso o sostenido, este efecto supera la captación celular. C. Acidosis. Aumenta el potasio plasmático. En mecanismo, el exceso de H en el líquido extracelular ingresa a las células. Para mantener la electroneutralidad, el K sale al espacio extracelular, intercambio H/K. En acidosis metabólica aguda, este efecto es marcado. D. Bloqueo adrenérgico, beta bloqueantes. Puede aumentar ligeramente el potasio plasmático o impedir su disminución. En mecanismo, las catecolaminas, a través de receptores, estimulan la captación celular de K. Al bloquear este estímulo, se reduce la entrada de K a las células. Regulación del potasio. Fisiología básica del potasio. 1. ¿Qué porcentaje del potasio corporal total se encuentra en el espacio intracelular? Aproximadamente el 98% del potasio corporal total está en el espacio intracelular. 2. ¿Cuál es el rango normal de potasio plasmático? 3.5 a 5.0 mEq/L. 3. ¿Por qué es crucial la relación intra/extracelular de potasio? Determina el potencial de membrana en reposo de las células excitables, miocardio, músculo esquelético, nervios. 4. ¿Qué sistema regula el equilibrio interno del potasio, distribución entre compartimentos? Mecanismos de desplazamiento transcelular, insulina, catecolaminas, pH, osmolaridad. 5.
¿Qué sistema regula el equilibrio externo del potasio, balance total corporal? Excreción renal, principalmente, y en menor medida excreción intestinal. Hipopotasemia. 6. Define hipopotasemia. Concentración de potasio plasmático, 3.5 mEq/L. 7. Menciona 3 causas de hipopotasemia por desplazamiento transcelular. E insulina exógena, agonistas 2 adrenérgicos, alcalosis. 8. Menciona 3 causas de hipopotasemia por pérdidas renales. Diuréticos, hiperaldosteronismo, alcalosis metabólica. 9. Menciona 3 causas de hipopotasemia por pérdidas gastrointestinales. Diarrea, vómitos, abuso de laxantes. 10. ¿Cuáles son los principales síntomas neuromusculares de la hipopotasemia? Debilidad muscular, calambres, parálisis flácida, hiporreflexia. 11. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas son típicas de la hipopotasemia? Ondas suprominentes, aplanamiento de ondas T, depresión del segmento ST. 12. ¿Por qué la hipopotasemia produce alcalosis metabólica? El Ki sale de las células y el Hi entra, produciendo alcalosis intracelular. El riñón excreta H y para mantener neutralidad. 13. ¿Qué es la parálisis periódica hipopotasémica? Trastorno genético caracterizado por episodios de debilidad muscular o parálisis con hipopotasemia por desplazamiento transcelular. Hiperpotasemia. 14. Define hiperpotasemia. Concentración de potasio plasmático, 5.0 mEq/L. 15. Menciona 3 causas de hiperpotasemia por desplazamiento transcelular. Acidosis metabólica, ejercicio extremo, bloqueo beta-adrenérgico. 16. Menciona 3 causas de hiperpotasemia por disminución de excreción renal. Insuficiencia renal, hipoaldosteronismo, diuréticos ahorradores de Ki. 17. Menciona 3 causas de hiperpotasemia pseudofisiológica. Hemólisis de muestra, trombocitosis, leucocitosis extrema. 18. ¿Cuáles son los principales síntomas neuromusculares de la hiperpotasemia? Parestesias, debilidad muscular, parálisis flácida ascendente. 19. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas progresivas ocurren en la hiperpotasemia? Ondas tepicudas, prolongación PR, ensanchamiento QRS, onda senoidal FV/asistolia. 20. ¿Por qué la hiperpotasemia produce acidosis metabólica? El Ki entra a las células y el Hi sale, produciendo acidosis intracelular. El riñón retiene H y para mantener neutralidad. 21. ¿Qué efecto tiene la digitalis en la hiperpotasemia? La intoxicación por digitalis inhibe la NAI/K y ATPasa, empeorando la hiperpotasemia. 22. Menciona 3 tratamientos para la hiperpotasemia que desplazan Ki al interior celular. E insulina y glucosa, 2 agonistas, bicarbonato de sodio. 23. ¿Cómo actúa la resina de intercambio iónico, callejalate, en la hiperpotasemia? E intercambia NAI por Ki en el intestino, aumentando la excreción fecal de Ki. 24. ¿Cuándo está indicada la diálisis en la hiperpotasemia? En hiperpotasemia severa refractaria, especialmente con insuficiencia renal. 25. Menciona 3 estrategias para la reposición de potasio en hipopotasemia. KCl oral o 4, corrección de la causa subyacente, suplementos de magnesio si hay deficiencia. 26. ¿Por qué es importante corregir la hipomagnesemia en la hipopotasemia refractaria? La hipomagnesemia inhibe la secreción renal de Ke y dificulta la corrección de la hipopotasemia. 27. ¿Qué precauciones se deben tomar en la administración 4 de potasio? No exceder 10 a 20 mEq/H en vías periféricas, monitoreo ECG continuo, evitar soluciones concentradas. Situaciones clínicas especiales. 28. ¿Por qué la acidosis diabética cetoacidótica presenta hiperpotasemia a pesar de la depleción total de Ki? Por efecto de la hiperosmolaridad y acidosis que desplazan Ki al espacio extracelular, enmascarando el déficit total. 29. ¿Qué efecto tiene la succinilcolina sobre el potasio plasmático? Aumenta el potasio plasmático por despolarización prolongada de la placa motora, especialmente peligroso en quemados, traumatizados. 30.
¿Cómo afecta la digoxina a la regulación del potasio? E inhibe la NAI/diagonal K y ATPasa, impidiendo la captación celular de Ke y produciendo hiperpotasemia. 31. ¿Por qué los ISA y ARA2 pueden producir hiperpotasemia? Disminuyen la producción de aldosterona, ISA, o bloquean su efecto, ARA2, reduciendo la excreción renal de Ki. 12. ¿Cuál de estos vasos sanguíneos tiene mayor distensibilidad? C. Venas. Comparación entre tipos de vasos. Aorta y grandes arterias, opciones B y D. Tienen paredes elásticas para amortiguar el flujo pulsátil del corazón, pero su distensibilidad es menor que la de las venas en términos de capacidad de almacenar grandes volúmenes con baja presión. Capilares, opción A. Paredes muy delgadas, intercambio de nutrientes, pero casi no se distienden. Un pequeño aumento de presión puede romperlos. Baja distensibilidad. Venas, opción C. Paredes más delgadas que las arterias, menos músculo liso y tejido elástico, pero muy distensibles. Pueden contener grandes volúmenes de sangre, reservorio, con cambios pequeños de presión. Ejemplo, las venas sistémicas contienen 60-70% del volumen sanguíneo total. Fisiología vascular, propiedades de los vasos sanguíneos. Subtema 1. Estructura general y función de los vasos sanguíneos. 1. Pregunta: ¿cuáles son los tres tipos principales de vasos sanguíneos en el sistema circulatorio y cuál es su función principal? Respuesta. 1. Arterias. Conducir la sangre desde el corazón hacia los tejidos. 2. Capilares. Sitio de intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. 3. Venas. Conducir la sangre desde los tejidos de vuelta al corazón. 2. Pregunta: nombra las tres túnicas o capas de la pared de un vaso sanguíneo, excepto capilares, de la más interna a la más externa. Respuesta. 1. Túnica íntima, endotelio. 2. Túnica media, músculo liso y fibras elásticas. 3. Túnica adventicia, tejido conectivo. 3. Pregunta: ¿qué tipo de vaso funciona como principal sitio de resistencia al flujo sanguíneo y regulación de la presión arterial? Respuesta: las arteriolas. 4. Pregunta: ¿qué tipo de vaso se conoce como vasos de resistencia y por qué? Respuesta: las arteriolas. Porque su diámetro pequeño y su músculo liso bien desarrollado ofrecen la mayor resistencia al flujo, regulando así la presión arterial y el flujo sanguíneo local. 5. Pregunta: ¿qué tipo de vaso se conoce como vasos de capacitancia y por qué? Respuesta: las venas. Porque son altamente distensibles y contienen aproximadamente el 60-70% del volumen sanguíneo total, actuando como un reservorio de sangre. Subtema 2. Distensibilidad y complianza vascular. 6. Pregunta: define distensibilidad vascular. Respuesta: es el aumento de volumen que experimenta un vaso sanguíneo por cada aumento unitario de la presión transmural, es decir, su capacidad para expandirse. 7. Pregunta: ¿qué vasos sanguíneos tienen la mayor distensibilidad en el sistema circulatorio? Respuesta: las venas. 8. Pregunta: ¿por qué las venas tienen una distensibilidad mucho mayor que las arterias? Respuesta: porque sus paredes son más delgadas y tienen menos fibras elásticas y musculares que las arterias, lo que les permite expandirse con facilidad ante pequeños aumentos de presión. Subtema 3. Elasticidad y retorno elástico. 12. Pregunta: define elasticidad vascular. Respuesta: es la capacidad de un vaso para retraerse y recuperar su forma original después de haber sido distendido. 13. Pregunta: ¿qué tipo de vasos son los más elásticos y por qué? Respuesta: la aorta y las grandes arterias. Porque su túnica media contiene una alta proporción de fibras elásticas. 14. Pregunta: ¿cuál es la importancia fisiológica del retorno elástico de la aorta y las grandes arterias? Respuesta: durante la diástole ventricular, la aorta y las grandes arterias que se estiraron durante la sístole se retraen. Este retorno elástico mantiene la presión diastólica y continúa impulsando la sangre hacia adelante, convirtiendo el flujo pulsátil en un flujo más continuo. 15. Pregunta: ¿qué le sucede a la presión arterial sistólica y diastólica cuando las grandes arterias pierden elasticidad, por ejemplo, con la edad o arteriosclerosis? Respuesta:
La presión sistólica aumenta, porque el vaso rígido no se distiende bien. La presión diastólica disminuye, porque el retorno elástico es menor. Resultado: aumento de la presión de pulso. Subtema 4. Comparación entre arterias y venas. 16. Pregunta. Compara las paredes de las arterias y las venas en términos de grosor y composición. Respuesta. Las arterias tienen paredes más gruesas, con una túnica media más desarrollada, más músculo liso y fibras elásticas. Las venas tienen paredes más delgadas y menos músculo liso y tejido elástico. 17. Pregunta. ¿En qué tipo de vasos se encuentra la mayor parte del volumen sanguíneo en reposo? Respuesta. En el sistema venoso, aproximadamente 60 a 70%. 18. Pregunta. ¿Qué tipo de vaso tiene una presión interna mayor, las arterias o las venas? Respuesta. Las arterias. 19. Pregunta. Menciona una característica estructural que poseen muchas venas, especialmente en las extremidades, y que las arterias no tienen, y explica su función. Respuesta. Las válvulas. Su función es prevenir el reflujo de la sangre y asegurar que el flujo sea unidireccional hacia el corazón. 20. Pregunta. ¿Por qué una hemorragia venosa es generalmente menos peligrosa que una arterial en el mismo instante, a pesar de que las venas contienen más sangre? Respuesta. Porque la presión en el sistema venoso es mucho menor, por lo que la sangre fluye más lento y es más fácil de controlar. La sangre arterial sale a presión alta y de forma pulsátil, provocando una pérdida masiva en poco tiempo. Subtema 5. Aplicaciones clínicas y fisiopatología. 21. Pregunta. ¿Qué es la aterosclerosis y cómo afecta a la distensibilidad y elasticidad arterial? Respuesta. Es la acumulación de placas de lípidos y tejido fibroso en la íntima arterial. Hace que las arterias se vuelvan rígidas, reduciendo drásticamente su distensibilidad y elasticidad. 22. Pregunta. La condición relacionada con la pérdida de elasticidad arterial se denomina. Respuesta. Arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. 23. Pregunta. ¿Por qué un aneurisma es una condición peligrosa relacionada con la distensibilidad? Respuesta. Un aneurisma es una dilatación localizada y permanente de un vaso. Indica un punto débil en la pared vascular donde la distensibilidad está anormalmente aumentada o la resistencia mecánica está disminuida, con alto riesgo de ruptura. 24. Pregunta. ¿Cómo aprovecha el cuerpo la alta distensibilidad de las venas en situaciones de emergencia como una hemorragia? Respuesta. Mediante la vasoconstricción venosa. El sistema nervioso simpático contrae el músculo liso de las venas, movilizando sangre desde este reservorio, venas, hacia la circulación arterial para mantener el volumen circulante y la presión arterial. 25. Pregunta. ¿Qué le ocurre a la complianza del sistema vascular en pacientes con insuficiencia cardíaca? Respuesta. Suele estar disminuida. El corazón no bombea eficientemente, lo que activa sistemas neurohumorales que causan retención de líquidos y rigidez vascular, reduciendo la capacidad del sistema para acomodar el volumen sanguíneo. 26. Pregunta. Explica por qué las várices, venas varicosas, son más comunes en las venas de las piernas. Respuesta. Por la combinación de la alta presión hidrostática en las venas de las piernas, por la gravedad, y la falla o daño de las válvulas venosas. Esto causa una acumulación de sangre, sobredistensión de la pared venosa y la formación de la várice. 13. Conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. C. Investigación científica. Análisis de cada opción. 1A. Ciencia. Se refiere al conocimiento organizado obtenido mediante la investigación, no al conjunto de procesos en sí. Es el producto, no el proceso. 2B. Método científico. Es un procedimiento general para realizar investigación, observar, formular hipótesis, experimentar, etc. Aunque es sistemático y crítico, la definición dada abarca más que solo el método. Incluye aplicación empírica, técnicas, análisis, etc., que son parte de la investigación científica. 3C. Investigación científica marca de verificación gruesa blanca. Se define precisamente como un conjunto de procesos sistemáticos,
críticos y empíricos aplicados al estudio de un fenómeno. E incluye planteamiento del problema, marco teórico, metodología, análisis y conclusiones. 4D. Técnica de investigación. Son herramientas específicas, encuesta, experimento, observación, no el conjunto completo de procesos. Fundamentos de la investigación científica. Subtema 1. Ciencia. 1. ¿Qué es la ciencia en su sentido más amplio? Respuesta. Es un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados, obtenidos mediante un método específico, método científico, y que son de carácter provisional. 2. Menciona las dos dimensiones principales de la ciencia. Respuesta. 1. Dimensión estática. Ciencia como producto se refiere al cuerpo de conocimientos acumulados y organizados, leyes, teorías, principios. 2. Dimensión dinámica. Ciencia como proceso se refiere a la actividad misma de investigar, es decir, al proceso continuo de generar nuevos conocimientos. 3. ¿Cuál es el objetivo principal de la ciencia? Respuesta. Describir, explicar, predecir y, en algunos casos, controlar los fenómenos de la realidad. 4. ¿Qué característica de la ciencia implica que todo conocimiento está abierto a revisión y puede ser modificado? Respuesta. La ciencia es provisional o falible. No afirma poseer la verdad absoluta. 5. ¿Por qué se dice que la ciencia es sistemática? Respuesta. Porque no es un conjunto de conocimientos aislados, sino que están interrelacionados formando sistemas, teorías y estructuras lógicas. Subtema 2. Método científico. 6. Define qué es el método científico. Respuesta. Es el procedimiento o conjunto de pasos estructurados, sistemáticos y lógicos que se sigue para obtener conocimientos válidos y confiables sobre un fenómeno. Es el camino a seguir. 7. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el método científico y la investigación científica? Respuesta. El método científico es el modelo o procedimiento general, la receta, mientras que la investigación científica es la aplicación práctica de ese método a un problema específico. Uno es la teoría del proceso, el otro es la práctica. 8. Nombra las etapas generales del método científico. Respuesta. 1. Observación. 2. Planteamiento del problema. 3. Formulación de la hipótesis. 4. Experimentación/comprobación. 5. Análisis de resultados. 6. Conclusión y comunicación. 9. ¿Qué etapa del método científico convierte una curiosidad vaga en una pregunta de investigación concreta? Respuesta. El planteamiento del problema. 10. ¿Qué es una hipótesis y qué característica debe tener para ser científica? Respuesta. Una hipótesis es una proposición o suposición tentativa que busca explicar un fenómeno. Para ser científica, debe ser falsible o comprobable, es decir, debe poder ser puesta a prueba y ser refutada, o no, por la evidencia. Subtema 3. Investigación científica. 11. Define investigación científica. Respuesta. Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Es la aplicación práctica del método científico. 12. ¿Cuál es el propósito central de realizar una investigación científica? Respuesta. Encontrar respuestas a interrogantes y soluciones a problemas mediante la producción de nuevos conocimientos. 13. Según su finalidad, ¿en qué se diferencia una investigación básica de una aplicada? Respuesta. Investigación básica, o pura su finalidad es generar conocimiento teórico por el simple hecho de conocer, sin una aplicación práctica inmediata. Investigación aplicada, su finalidad es resolver un problema práctico o concreto, utilizando el conocimiento de la investigación básica. 14. Según el nivel de profundidad, ¿qué busca una investigación descriptiva? Respuesta. Busca describir características o propiedades de un fenómeno o población, sin intentar explicar sus causas. Responde a la pregunta, ¿cómo es? 15. Según el nivel de profundidad, ¿qué busca una investigación explicativa? Respuesta. Busca identificar las causas y las relaciones de causa-efecto entre los fenómenos. Responde a la pregunta, ¿por qué ocurre? 16. Según la naturaleza de los datos,
¿En qué se diferencia una investigación cuantitativa de una cualitativa? Respuesta. Cuantitativa. Utiliza datos numéricos y análisis estadístico. Busca generalizar resultados. Cualitativa. Utiliza datos no numéricos, palabras, narrativas, experiencias. Busca comprender la profundidad y el significado de los fenómenos. 17. ¿Qué tipo de investigación, según el tiempo de estudio, analiza un fenómeno en un momento específico? Respuesta. Investigación transversal. 18. ¿Qué tipo de investigación, según el tiempo de estudio, da seguimiento a un fenómeno a lo largo de un periodo? Respuesta. Investigación longitudinal. Subtema 5. Conceptos clave, problema, hipótesis, variable. 19. ¿Qué es un problema de investigación? Respuesta. Es una cuestión o gap en el conocimiento sobre un fenómeno, que se expresa como una pregunta que puede ser resuelta mediante una investigación. 20. ¿Qué características debe tener un buen problema de investigación? Respuesta. Debe ser claro, preciso, viable, que se pueda investigar, relevante y ético. 21. Define hipótesis de investigación. Respuesta. Es una respuesta tentativa y comprobable al problema de investigación, que plantea una relación esperada entre dos o más variables. 22. ¿Qué es una variable en investigación? Respuesta. Es una propiedad o característica que puede variar, adquirir diferentes valores, y que es susceptible de ser medida u observada. 23. Diferencia entre variable independiente y variable dependiente. Respuesta. Variable independiente. B es la variable que se manipula o se considera como la causa en una relación. Variable dependiente. VD es la variable que se mide y que se ve afectada por la independiente. Es el efecto.